Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, recordá suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, hacer los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios, hacer donaciones, eso se puede hacer a través del chat, y por supuesto, hacerte socio o socia de nuestra comunidad. Dos opciones que te recomiendo. Una es, vas con tu celular, apuntás a ese QR que tenés ahí en pantalla debajo mío y te lleva al enlace donde podés hacerte socio. Hay diferentes modalidades de socio, algunas incluyen la suscripción a la revista en papel, otras solo es digital, pero también entras a todos los contenidos y en todas estás apoyando mucho a nuestros proyectos de comunicación. La otra modalidad es por a través del teléfono, que yo a veces no lo recuerdo nunca el número porque ya no me acuerdo de ese tipo de cosas, pero ya mismo te lo voy a decir para que te lo pongan en la pantalla. En el 091 613 403, 091 613 403, vos mandás ahí un WhatsApp y averiguar las diferentes modalidades de hacerte socio y las formas de pagarlo también, ¿no? Eh, Porque se puede con tarjeta, pero también a través de redes de pago y eso, en fin. Nos podés estar viendo por otras plataformas como Facebook. Bueno, gracias por estar ahí, compartir en tu perfil, elegir entre las reacciones que Facebook ofrece, lo mismo en Twitch, lo mismo en X. Y si nos mirás por las pantallas de UCL, gracias también en el canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. En la noche de hoy vamos a estar hablando, ahora nomás, inmediatamente vamos a estar hablando con el secretario de Comunicaciones del PIT-CNT, integrante del secretariado, Sergio Somaruga, con el cual queremos conversar varias cosas que atañen a los trabajadores y a la propuesta política que están haciendo, por cierto, los trabajadores en nuestro país. Vamos a la introducción y ya conversamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Es un gusto recibir en este espacio a Sergio Somaruga, profesor Sergio Somaruga, integrante en realidad del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada y por el SINTEP integra la dirección del PIT-CNT y la Secretaría de Comunicación. ¿Cómo andás, Sergio? Bueno, Leandro, un gusto estar acá contigo, con el programa, con la audiencia. Para nosotros en particular y para el movimiento sindical siempre es muy grato estar compartiendo estos momentos de reflexión en Legítima Defensa. Sí, para nosotros además de ser grato, lo es importante, ¿no? La mirada que tienen los trabajadores organizados en Uruguay es muy importante, en todos lados. En Uruguay además es muy influyente, no en todos lados es tan influyente, importante sí, pero por suerte el movimiento obrero uruguayo es un movimiento todavía muy masivo y muy bueno, es unitario, sólido, constituido, prestigioso, en fin, todo lo que tiene que tener un movimiento para poder después influir un poco en una sociedad donde hay otros actores. Sergio, quiero conversar de varias cosas, pero primero me parece que tenemos que retomar algunas conversaciones que se dieron el año pasado y también un poco a principios de este año, porque son propuestas o cosas que ha planteado el movimiento de los trabajadores y que, bueno, han quedado ahí. Están ahí todavía en la agenda, pero hay que ver qué continuidad tiene. Una es la propuesta que fue muy conversada el año pasado de establecer un impuesto a las personas más ricas. Originalmente aquello del 1% al 1%, pero más allá de los guarismos, de los porcentajes, había llegado a una propuesta un poco más, bastante más sofisticada, con afectaciones al impuesto al patrimonio y unas ciertas características que permitían un gravamen conceptualmente específico para las personas que tienen mayores ingresos o mayores patrimonios. Ese impuesto
en el gobierno primero hubo una posición de no vamos por ahí, pero después hubo una cierta apertura a vamos a conversar. Por último, yo diría que esta semana, en una entrevista que leí al ministro Odone, creo que en Búsqueda, dijo no va a haber más impuestos, no va a haber, preguntado específicamente sobre esto. Entonces, quiero que nos cuenten un poco cómo sigue esta discusión. Bueno, nosotros seguimos muy convencidos del movimiento sindical que esta propuesta, que ya tiene configuración técnica, que tiene sustancia como política pública a desarrollarse, es una necesidad histórica y que viene a resolver una demanda ética que tiene por centro la lucha contra la expropiación de derechos hacia niños, niñas y adolescentes que viven en los hogares que están por debajo de la línea de la pobreza, que este es un problema estructural del Uruguay de las últimas décadas, que ha sido persistente y creciente. En esto vale mencionar que en el periodo pasado, el último quinquenio, para no retratarnos tanto, la economía uruguaya creció a pesar de la pandemia, a pesar de la sequía. La lucha contra la pobreza infantil fue un eje de campaña de la calle Pou. Sin embargo, termina el quinquenio con un incremento de más de 3 puntos porcentuales en la pobreza que adolecen niños, niñas y adolescentes, y que en definitiva pone en tela de juicio cómo el Uruguay distribuye la riqueza socialmente producida, ¿no? Y cómo además nos hacemos cargo después con mucha ineficiencia y con un gasto absurdo, porque podría ser un gasto mucho más inteligente en su utilización, las consecuencias en la salud mental, en la educación, en la convivencia, en la seguridad de la generación de esas condiciones de partida tan deprimidas y de tanta exclusión. Entonces, decir que Uruguay no tiene posibilidades en esta coyuntura de discutir más impuestos, parecería poner el instrumento por encima de la discusión de los fines, ¿no? Las necesidades por encima, o los medios por encima de las necesidades. Si un impuesto es una herramienta, en este caso ni siquiera es un impuesto, porque es una sobretasa a un impuesto preexistente, no hay que crear ningún impuesto, hay que hacer una modificación parcial sobre un impuesto ya existente. De alguna manera creemos que no es una decisión buena para el país, para la sociedad, y menos para un gobierno de izquierda que no puede terminar este quinquenio sin abatirse de forma significativa la pobreza infantil. Sería una verdadera catástrofe, un verdadero error político. Más tomando en cuenta que, si bien los esfuerzos presupuestales en esta última versión del presupuesto, hay un incremento hacia primera infancia del orden de los 55, 56 millones de dólares. Esto es una séptima parte de lo que se necesita para lograr el abatimiento de la pobreza infantil. O sea, esto va a mejorar de forma marginal los números estadísticos, pero no va a generar un cambio de tendencia en lo que tiene que ver con la situación de exclusión de derechos que se encuentran 3 de cada 10 niños y niñas en el país, ¿no? Ahora bien, el gobierno, yo sí, insisto, cito al ministro las últimas horas y dijo esto, ¿sí? Entonces no me doy cuenta en qué ámbito todavía queda la conversación, por lo menos con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Y porque la propuesta puede estar y puede estar para, yo qué sé, para otro futuro, ¿no? Para un futuro. O si el PIT-CNT tiene una estrategia por el cual quiere lograr, no digo torcerle la mano, pero bueno, llegar a algún tipo a otra cosa. En el primer cuatrimestre de este año, o sea, Sí. estos meses que ya van transcurriendo y los meses próximos, mes y medio próximo, el PIT-CNT va a iniciar, o sea, viene haciendo un trabajo de elaboración de la hoja de ruta para darle contenido al plan de acción de la campaña del 1% para el 2026. El primer mojón es el circuito de divulgación institucional del documento técnico, ¿no? Entonces se va a hacer una presentación en el Parlamento, se va a hacer una presentación a los partidos políticos, se va a hacer una presentación a las organizaciones de derechos humanos y se va a hacer una presentación también en todo el territorio nacional a través de un despliegue de asambleas ciudadanas y populares en todo el país. Porque en definitiva hay varias líneas de debate acá. Hay una línea de debate que es técnica, hay una línea de debate que es institucional y hay una línea de debate que es popular y es con la gente.
Entonces, bueno, en la medida que esta propuesta llegue al corazón y a la conciencia de la gente, el gobierno también va a evaluar su posición con respecto, o una parte del gobierno con respecto a la sobretasa. ¿Te acordás que, por eso me voy a atarlo con otra cosa, ¿te acordás que en el periodo pasado, cuando los trabajadores empezaron a impulsar la idea de hacer un plebiscito por el tema de la ley de la ley jubilatoria y en fin, también había una cierta noción dentro del movimiento, los movimientos sociales, de que si lograba instalarse eso en el seno de la ciudadanía, la izquierda, que tenía una posición contraria, iba por otro camino, finalmente de alguna manera iba a tratar de contemplar eso. Pero bueno, fue como fue, ¿no? Fue un plebiscito donde ciertamente tuvo una cantidad importante de votos, es indiscutible que lo votaron mucha gente que votó este gobierno, pero no tuvo los votos suficientes y el gobierno se mantuvo en su tesitura, o los partidos políticos del Frente Amplio mayoritariamente se mantuvieron en su tesitura de no acompañar este plebiscito. Luego sí incursionaron sobre la estrategia que habían planteado, que era el diálogo social, y eventualmente el diálogo social debería producir en estas semanas o meses una serie de una batería de propuestas que quién sabe qué incluirá o no, o quién sabe no, se está discutiendo qué puede incluir de esto. ¿Ustedes tienen una estrategia también hacia ahí? Sí, por supuesto, pero déjame decirte algo que es un argumento más. Sí. Cuando nosotros mandamos a hacer un estudio de opinión pública, Sí. cuando el inicio de la campaña de impugnación a la 20.130 y a la expropiación de derechos que esto generaba Sí. en materia jubilatoria y demás, teníamos en torno del 20% de la opinión pública favorable a esa iniciativa, lo cual fue creciendo luego progresivamente en la medida que se fue desplegando el plan. El estudio que mandamos a hacer ahora a fines de noviembre, principios de diciembre, del 29 de noviembre al 7 de diciembre, con respecto a la propuesta del 1%, nos da que el 47% de la población está de acuerdo, con que solo un 18% de la población no está de acuerdo y el resto de la población está Partís siendo una posición entonces de un definida. piso de Exactamente, aprobación es mayor. mucho mayor. Y lo otro que es interesante es que Pero hay yo quiero 3 ver de si hay cada 10 una votantes de los partidos de derecha que están de acuerdo con la reforma, también. ¿no? No es menor. No, pero quiero ver si hay como no digo un paralelismo, pero hay una cierta identidad en las dos formas, ¿no? En lo cómo se manejó o cómo se maneja esa impugnación que vos llamás de la ley jubilatoria y en última instancia la propuesta que se hace sobre seguridad social y cómo se está manejando de los movimientos sociales la propuesta del 1%. Es Claro. como decir, bueno, voy a generarme la base social y después que los partidos que se llaman progresistas o de izquierda banquen, asuman. Y No bueno, sé porque, cómo es la porque, cosa. porque esto tiene que ver con una... O sea, Pero no saliendo... siempre fue No, así no, esto, no, en la no, no siempre historia fue así. de los Sí, no, movimientos. no. Pero son reconfiguraciones en los términos en que se genera la relación. Y tiene que ver con los metabolismos políticos de las organizaciones, tanto de la izquierda políticamente organizada y sus distintos componentes y las correlaciones de fuerza que se han ahí adentro y cómo va también haciendo su metabolismo político el movimiento sindical. Pero quería decirte esto, ¿no? Que a mí me parece muy importante que en el trasfondo, tanto de la impugnación a la expropiación de derechos jubilatorios y el empeoramiento de las condiciones del sistema de previsión social que impuso el gobierno anterior, esta propuesta del 1%, el otro eje que tiene el movimiento sindical de reducción de la jornada con mantenimiento del salario real, la macro discusión de la estrategia de desarrollo nacional, todos tienen un elemento en común y que tiene que ver con un gran debate contemporáneo, no en Uruguay, sino en el mundo, que tiene que ver con los procesos de crisis que están ocurriendo en el mundo digamos, en las economías de mercado, que es la discusión de la agenda redistributiva, ¿no? O sea, sin agenda redistributiva, la desigualdad extrema en los procesos de apropiación de la riqueza socialmente producida atenta contra la democracia. No lo dice solo un movimiento sindical, lo dice Stiglitz en el informe que presentó con el Comité de Expertos a la Organización de Naciones Unidas. Es decir, todas las discusiones que está planteando un movimiento sindical a nivel local, más allá de los escenarios en los que se mueven, seguridad social, pobreza infantil, mundo del trabajo, tienen que ver con esto, con poner arriba a la mesa la discusión de la agenda redistributiva, cómo en la medida que producimos bienes y productos y generamos riqueza, cómo esa riqueza, si no se distribuye deliberadamente a través del salario y a través del salario indirecto, a través de lo que el Estado se apropia para luego distribuir con políticas públicas,
nuestra sociedad ya nuestro problema hoy no son los estados fallidos, son las sociedades fallidas. Y esto está pasando en América Latina. Entonces, cuando eso pasa, cuando el proceso de acumulación del deterioro llega a que ya no solo tengas estados fallidos, sino sociedades fallidas, la única alternativa que parece capaz de capitalizar eso, lo que viene pasando en América Latina es esto, son las extremas derechas. Si no, ¿cómo es imaginable que Katz tenga 14 millones de votos en la segunda vuelta en Chile? Milei, Bolsonaro pierde las elecciones con Lula, pero tiene 58 millones de votos. Bukele logra el 85% de los votos en El Salvador. O sea, son sociedades que se descomponen, producto de que las sociedades empiezan a fallar en función de este deterioro de las condiciones de vida generalizada de la gente. Y quien viene a poner orden en ese proceso de desintegración social es la extrema derecha. Y la extrema derecha que trae descomposición, violencia, terrorismo de Estado, violación de los derechos humanos, y no revierte ninguna de esas condiciones de deterioro que les dio la base de lanzamiento, ¿no? Déjame, en este bloque Sí. tenemos otro bloque. Yo quiero ir a unas cuestiones de contenido para el próximo bloque, pero en este quiero todavía abundar un poquito más en esto, porque para mí es muy importante. ¿Cuál es el perfil, cuál es el papel que está asignando a sí mismo el movimiento social, en particular el movimiento de los trabajadores? Porque yo querría caracterizarlo de algún modo. Si hay épocas donde el movimiento de los trabajadores es un movimiento básicamente de resistencia, como puede ser, por ejemplo, en un gobierno muy de derecha que está tratando de quitar cosas, hacer una redistribución negativa o regresiva, entonces resiste. Ha habido también un movimiento social o movimiento obrero o movimiento sindical uruguayo de contención de una cierta demanda social, tal vez en los primeros gobiernos de la izquierda, diciendo, paremos la ansiedad. Entonces cumple una cierta función. Pero estoy identificando en este periodo un movimiento de tipo que no es de resistencia, que no es de contención, sino como que es de tensionar, de presionar, empujar al gobierno a hacer cosas como más de izquierda o más profundas. El 1%, la cuestión jubilatoria, presionando a ver si se logra que la izquierda adquiera mayor profundidad. Pero yo no sé si es así como están leyéndolo ustedes mismos. Entonces te pregunto, porque quiero saber hasta dónde podés hacer eso también, ¿no? Bueno, Es una pregunta. nosotros somos un movimiento de masas, por lo tanto un movimiento muy diverso. Hay trabajadores y trabajadoras que provienen de distintos partidos, extracciones ideológicas, religiones, en fin, un movimiento muy diverso. Lo que tenemos en común, que es lo que nos da potencia y fuerza, es nuestra inserción en las relaciones económicas, nuestra inserción en la producción de bienes y servicios, y la lucha por el trabajo, el salario y los derechos laborales. Esa es la potencia. Estamos en una circunstancia histórica donde esas tres cosas están amenazadas, no por un gobierno en particular, sino por tendencias estructurales más profundas. Entonces, hoy, pelear por una estrategia de desarrollo nacional que ponga en discusión la orientación del proceso social uruguayo en materia de producción de economía, agregación de valor, distribución de ese valor, el rol del Estado ahí, el rol del mercado, el rol de los trabajadores, es una cuestión de sobrevivencia. O sea, yo podría decir que estamos en un proceso de resignificación de la resistencia a través de la elaboración de propuestas programáticas que tienen que ver con la sobrevivencia de la propia clase trabajadora. Resistencias a tendencias modernas, digamos, o tendencias de esta época. Resistencia al exterminio. Al exterminio. Mira lo que está pasando en Argentina. En Argentina, hoy, el 40% de la clase trabajadora está en la informalidad. Y el 53% de la clase trabajadora ocupada en términos formales cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza. La clase trabajadora en Argentina está en vías de extinción, tiene el blanco de tiro en la cabeza. Nosotros no podemos, en Paraguay, que hay un discurso del management que te lo pone como paradigma de la captación de inversiones, 6 de cada 10 hombres y mujeres paraguayos trabajan en la informalidad. Entonces, esas situaciones ponen bajo condiciones de exterminio, valga la redundancia, a la clase trabajadora. Entonces, cuando estamos diciendo que estamos resistiendo al exterminio. ¿Cómo? Bueno, obviamente, luchando por salario, consejo de salario, negociación colectiva, enfrentando el cierre de los despidos y demás, pero generando propuestas dinamizadoras que tengan que ver con el autocuidado de la sociedad y la propia reproducción de la clase trabajadora. Entonces, ante tu pregunta, bueno,
yo puedo, y esto voy a hablar a título personal, Sí. compartir que el movimiento sindical está en un proceso de ser agente dinamizador de propuestas que tienden a la democratización social, ¿no? Tanto por la vía tributaria, la vía laboral, la vía previsional, en fin, propuestas dinamizadoras de democratización social. Pero al mismo tiempo, esa democratización tiene un componente interno de autoconservación. Porque lo que estamos viendo en América Latina es que la clase trabajadora se está precarizando al punto tal de que se transforma en el caldo de cultivo para las expresiones de la extrema derecha. Porque los 58 millones, vuelvo, que votaron a Bolsonaro no eran del 1% más rico, no eran de la oligarquía brasilera. No, y además si tenés un 60% de trabajadores como en Paraguay que están en negro, no esperarás que ellos sean los defensores de la formalidad. Entonces lo que Te va a decir, y a mí que me, a tu pregunta, a mí que que me cambia. está buena, está muy buena, o sea, muy buena, me parece interesante pensarla. Yo lo pienso en este doble nivel. Hay sí un movimiento sindical con vocación de elaborar propuestas programáticas y de dinamizar procesos de debate público, de debate ideológico, de impugnación, de formulación programática para generar cambios democratizantes, pero al mismo tiempo esos cambios también tienen un componente de autoconservación producto de lo que está pasando en América Latina y también en Uruguay. Cuando nosotros analizamos el 2025 cerrado, ¿qué pasó con el empleo? ¿No? Y vemos que hubo una sucesión de despidos masivos, fundamentalmente asociados a capitales multinacionales. Fundamentalmente asociados a capitales multinacionales. Se pierde trabajo en lugares donde hay alta calificación o media y alta calificación, donde hay protección social, donde hay malla de derechos y donde hay salarios por encima de la media, por encima de los 25.000 pesos. Sin embargo, cuando vemos el año cerrado tenemos 26.000 nuevos empleos. O sea, cuando vos pones los trabajos que se perdieron más los trabajos que se construyeron, tenés un plus de 26.000. Por lo tanto, aumentó la cantidad de empleo, ¿no? Pero más precarios. Pero más precarios. La tendencia que estamos teniendo, y termino el razonamiento, sí. La tendencia que estamos teniendo es y vuelvo al inicio del razonamiento. Tenemos una tendencia histórica a la precarización del trabajo, ¿no? Crece el trabajo informal, crece el subempleo y crece la subvaloración de la venta de la fuerza de trabajo a partir de los salarios sumergidos. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos acá a Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? Este 28 y 29 de marzo, jugá conmigo, es acá. Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Britos, E.T. y Los Problems, Lu Ferreira, Ruperto Rock and Roll, Encanto al Alma, Cana, Baluto, DJ Paola Dalto, Se armó Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y Los Niños Eternos, Juan Mariño, Almísticas, DJ Bebe, Malmambo Salsa Band y Llamó la Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre? Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Agus, vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. ¿Y cuáles son los límites de ese desarrollo?
Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, los que están haciendo sus comentarios, sus donaciones, haciéndose socios o socias de nuestra comunidad. Les recuerdo que tenemos una programación recargadísima este año en Caras y Caretas TV. Ya mañana nos encontramos en Legítima Mañana de 8 a 10 de la mañana. Después éramos tan progres con Federico Yurkovich, Diego Lois, Vale Alvariza. Tenemos un montón de programas que estamos haciendo nuevos este año. Requieren que te hagas socio o socia, porque eso es lo que finalmente ayuda a financiar esos proyectos de comunicación. Seguimos conversando con el profesor Sergio Sommaruga, secretario de Comunicación de PIT-CNT, integrante de su secretariado y además dirigente del SINTEP. Sergio, quiero meterme, porque me iba a meter en este bloque, pero además vos los mencionaste en el último, con este planteo que es el de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que entiendo que va a ser uno de los centros de los próximos tiempos, y no sé cuánto tiempo, pero tal vez años, del PIT-CNT. Se creó, por cierto, un ámbito de diálogo donde hay participación del Estado, de los trabajadores, de los empresarios, un ámbito para dialogar sobre una Estrategia Nacional de Desarrollo que más allá de lo que después produzca el ámbito de los acuerdos que allí se alcancen, da cuenta de que hay cierta, capaz que estoy siendo muy optimista, pero me da la sensación de que hay ciertos consensos de que Uruguay, que es un país muy chiquito, en una zona de la periferia económica mundial, tiene que ponerse en serio una estrategia nacional de desarrollo, si no pretende que lo pasen por arriba las nuevas tendencias medias históricas, ¿no? Entonces, bueno, quiero saber más o menos qué han avanzado ustedes, qué planteos están haciendo para esta Estrategia Nacional de Desarrollo y cómo se insertan las cosas que van pasando, de acuerdo Unión Europea-Mercosur, las conversaciones con China, el nuevo imperialismo de los Estados Unidos, en fin, estamos en un momento, en una época, un cisma, ¿no? Sí, estamos en una época convulsa realmente, ¿no? Yo te diría que respecto a ese tema estamos como en 2 o 3 niveles concomitantes, ¿no? Por un lado está el ámbito creado en la OPP, donde participan la Confederación de las Cámaras Empresariales y la Cámara de Comercio, el PIT-CNT y el gobierno a través de la OPP y ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo, y por esa vía el Ministerio de Economía. Y otro andarivel en donde está el movimiento sindical en sus procesos internos, con las distintas filiales y sindicatos participando en su comisión de planificación estratégica, junto con el convenio firmado a fines del año pasado con la Universidad de la República, para que también se pueda hacer una sinergia ahí con las distintos... Pero tiene una pata técnica, exacto, ¿no? O académica. Sí, sí, porque el movimiento sindical ahí tiene también sus debilidades. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras que tienen un saber hacer y un acumulado producto de la inserción laboral, producto de la experiencia acumulada, producto del estudio. También tenemos nuestro Instituto Cuesta Duarte, también tenemos los trabajadores elaboran pensamiento y elaboran conocimiento a partir de la producción, pero también es cierto que a la hora de pensar en, digamos, producción de conocimiento más de frontera, es bueno contar con el apoyo de la Universidad de la República, que es el que produce más del 80% del conocimiento científico. Que son trabajadores también. Y que porque también hay un son nivel de trabajadores. especialización, Correcto, que correcto. es tener un trabajo que es pensar sobre este tema, sí. ¿no? Entonces a mí me parece que se está dando un proceso bien interesante. ¿En qué estamos? Bueno, al momento, en estos dos procesos, en uno hay una discusión más de carácter instrumental hoy, que es el armado de la hoja de ruta, de los tiempos, el cronograma, los procesos, los contenidos, seguramente el lanzamiento oficial de la discusión, del diálogo sobre estrategia de desarrollo nacional va a ser después de la Semana de Turismo, y a partir de ahí una serie de seminarios con expositores y expositoras del ámbito nacional e internacional, posteriormente a cada una de esas mesas que va a ir trabajando los distintos ejes centrales de la discusión de estrategia de desarrollo nacional, va a haber trabajos de comisiones que van a elaborar documentos y que van a ir al comité ejecutivo, digamos, de la discusión sobre estrategia de desarrollo nacional. Nada de lo que se discuta ahí va a traer impactos inmediatos, esto también hay que decirlo. Por eso el movimiento sindical, al mismo tiempo que está dinamizando y participando de este proceso, que lo ha impulsado, que lo ha, digamos, que es una resolución de su congreso, su 15º congreso, estamos luchando por el mejoramiento del salario en Consejo de Salario, estamos luchando por
el mejoramiento de las políticas públicas a través de la discusión presupuestal y de las sucesivas rendiciones de cuentas, del mejoramiento de la seguridad social. O sea, estamos en procesos que atienden por un lado lo coyuntural y por otro lado lo estructural y de largo plazo. Esta discusión de estrategia de desarrollo nacional tiene que ver con lo estructural y de largo plazo, ¿no? Cómo pensar el Uruguay del futuro en términos de producción de trabajo, en términos del rol del Estado, en términos de la creación de un fondo de acumulación que permita inversión en ciencia, tecnología y desarrollo. También ver cuáles son nuestras áreas claves, ¿no? Cómo poder agregar valor en aquellas áreas que ya lo estamos haciendo y cómo crear valor en aquellas áreas en donde Uruguay tiene, por lo menos en uno de los 5 recursos estratégicos naturales, tiene un diferencial para poder desde ahí pensar en agregación de valor que quede además en manos del Estado o donde el Estado tenga una participación protagónica, porque el problema también que hemos tenido es que, digamos, a caballo del paradigma de la inversión extranjera, los despliegues de inversión que han habido, como el caso de las papeleras, le dejan a Uruguay una participación muy residual en la generación de riqueza, ¿no? Entonces eso tampoco le permite al Estado tener la espalda que necesita para erradicar el hacinamiento, la vivienda insalubre, para generar recursos para implementar la institucionalidad asociada a la violencia de género, a salud mental, a pobreza infantil, a mejoramiento de las capacidades del sistema educativo. O sea, ¿por qué el Estado tiene limitaciones para resolver el problema de la vivienda o para erradicar la pobreza infantil? Porque le faltan recursos. Pero le faltan recursos porque Uruguay no crece o porque el crecimiento le genera una participación marginal al Estado en ese crecimiento. Las papeleras facturan $1.200.000 promedio por planta por día. El Estado participa de forma muy marginal porque tienen un tratamiento prebendario, ¿no? O sea, les ofrecemos nuestros recursos naturales, nuestra mano de obra, nuestro sistema tributario y sus servicios, porque prácticamente es muy marginal el pago que hacen, y entonces después el Estado tiene dificultades para erradicarlo. Hace 20 años que tenemos 670 asentamientos, casi 700 asentamientos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo evitás o cómo pretendes? Perdón que te interrumpa, no, porque quiero hacerte la pregunta. No sé si fui claro con respecto a por qué estamos discutiendo, porque esta es la discusión de estrategia de desarrollo nacional. O sea, cómo generamos condiciones para que el Estado tenga más recursos para financiar políticas públicas que resuelvan los derechos postergados de la gente. Ese es el centro. Yo quiero preguntarte, ¿cómo los trabajadores pretenden o el PIT-CNT piensa? Porque ha habido en la historia del Uruguay comisiones de este orden. Yo voy a citarte una que fue en el marco del Ministerio de Ganadería, cuando el ministro de Ganadería era Wilson Ferreira Aldunate, lo que se llamó CIDE. Sí. ¿No? Entonces convocó a tipos como Astori, convocó a académicos para decir, vamos a hacer estudios prospectivos de la inversión, del desarrollo económico rural, de cómo podemos, ¿no? Y hubo progresos en orden manuscritos, si querés. Hay gente que estudia esos documentos y dice, ¿te acordás que las propuestas que se salieron de allá? Pero una cosa es un progreso manuscrito, es hacer seminarios, es hacer documentos, es hacer... Y otra cosa es que eso adquiera después, sustancia política y se plasme en iniciativas concretas, ¿verdad? Entonces, esto me parece que esas dos patas de la cosa son muy importantes, ¿no? La síntesis política de estas cosas también. Víctor Hugo no el gran relator, sino Víctor Hugo el dramaturgo, el escritor de Los Miserables, decía, no hay nada más poderoso en la historia que una idea cuyo tiempo ya llegó. ¿Qué es lo que le aporta el movimiento sindical a este proceso de discusión de ideas y de manuscritos? Que somos fuerza social con capacidad de movilización. Bueno, el movimiento sindical tiene un objetivo, se establece un objetivo y moviliza atrás. Impugna, propugna, ¿no? Esa es la diferencia entre el papel escrito y ser una fuerza con capacidad de iniciativa, ¿no? Eso es lo que le aporta al movimiento sindical. No lo podemos hacer solo. Por eso necesitamos el influjo de la Universidad de la República, que son trabajadores y trabajadoras, como bien vos decías, pero que en ese rol están produciendo conocimiento. Se necesita la institucionalidad, por eso también es importante que participe el gobierno y que los partidos se hagan cargo de lo que surja ahí, y también el sector empresarial, que en general tiene el pecado original de reducir el problema de la competitividad y el problema de la competitividad a la plusvalía relativa, es decir, a explotar más a los trabajadores. Entonces también hay que discutir con ellos los problemas prospectivos. Pero el empresario local,
independientemente del tamaño que tenga su emprendimiento o su empresa o su entramado de empresas, también está siendo desafiado por estas fuerzas multinacionalizantes. Sin duda, sin duda. Pero, porque cuando vienen los empresarios y lloran diciendo de Temu, en realidad lo que están diciendo es, no puedo con esto. Cuando vienen en ciertos sectores industriales y te dicen, todo bien, pero si haces este acuerdo Unión Europea, Mercosur, me van a pasar por arriba, y son el 11% del Producto Bruto. O sea, también el empresario industrial en ese caso dice, esto me pasa por arriba, ¿no? Bueno, por eso uno considera que cuando me acuerdo del discurso de Un Solo Uruguay, hablando de las mochilas, sí. La mochila del salario de los trabajadores rurales. Cuando es un salario que está deprimido, en condiciones de trabajo de gran rezago, ahora tuvieron un convenio histórico, pero no obstante eso vienen con un rezago muy importante, y se habla de la mochila del salario de los trabajadores que están en el sector que más produce valor. El año pasado las exportaciones estuvieron arañando los 14.000 millones de dólares. Y con estos acuerdos se van para arriba, ¿no? Claro, va a haber afectaciones por lo del Mercosur, sí, va a haber afectaciones en otros sectores, pero antes de entrar en eso, lo que quiero decir es, si el sector del capital no logra visualizar e internalizar que con salarios deprimidos, con desempleo, con precarización laboral, el circuito económico se le vuelve en contra y es pan y hambre para mañana, porque en definitiva el capital no funciona sin consumo. Y para que haya consumo tiene que haber poder adquisitivo, y para que haya poder adquisitivo tiene que haber trabajo. El capital salario que se vuelca en el mercado interno. Sí, lo que pasa es que este problema también termina afectando el capital que no produce acá, pero que vende sus servicios y sus productos acá. También lo termina afectando. Le pasa a Estados Unidos, imagínate. Déjame usar unos minutos sí. en otros temas del debate, porque hemos recorrido algunos, pero no quiero tener esta oportunidad de hablar contigo y no plantear. ¿Cómo cae o cómo cayó, por lo que has podido conversar, dudo que ya tengan algún tipo de reflexión más formal, porque ha sido todo en las últimas horas, esta propuesta de abrir el paquete accionario de las empresas públicas en el seno del PIT-CNT? He escuchado las reacciones de dirigentes de SUTEL o de AEU, en fin, pero ¿ya pudieron tantear algo ahí, conversar algo? Me llama, a ver, comentarios breves. A mí me llama mucho la atención que cuando se hace una propuesta vinculada a agenda redistributiva, a eliminar la pobreza infantil o generar condiciones para avanzar en la eliminación de la pobreza infantil, se salga con una renuncia contumaz diciendo esto no está en el plan de gobierno, esto no se puede discutir, etcétera, y salga una propuesta de una figura prominente del gobierno nacional con algo que no está discutido por nadie. Eso también uno lo dice, pero qué raro, ¿no? Parece que hay dos varas. Algunas cosas que sí se pueden decir y formular públicamente y otras cosas parece que no. Eso me llamó la atención. Lo comentaba inclusive con algunos compañeros, como decir, bueno, ¿cómo está funcionando el campo discursivo acá, no? ¿Qué es lo que se puede decir y qué no? ¿Y quién lo puede decir y quién no? Respecto al fondo de la propuesta, dentro de la discusión de la definición del Congreso y de la Estrategia de Desarrollo Nacional, nosotros planteamos un elemento que es central, que es un fondo de acumulación. O sea, vos para motorizar inversión que genere despliegue económico en materia de producción de bienes o de servicios, necesitas plata, necesitas un fondo de acumulación. Uruguay, lo que te dicen los sectores conservadores y tecnocráticos es, Uruguay no puede tener un fondo de acumulación porque tiene déficit fiscal. Si tenemos déficit fiscal, ¿de dónde vamos a acumular para invertir? Entonces quedamos atados o del endeudamiento o de la inversión extranjera directa. Ese es el chip cuando hablas con el establishment. Sin embargo, ¿cuál es el sujeto omitido en esta discusión? El tipo excedente que acumula, exacto. Que pone la plata afuera. O el que me la metió en conexión ganadera, bajo las recomendaciones de Asilo, entre otros, ¿no? Porque una empresa que vertical, igual es mucho menos que los miles de millones de dólares que se meten afuera. Ni hablar. Entonces, desde ese punto de vista, mi razonamiento, lo que he conversado conmigo, hay condiciones para generar un fondo de acumulación para que se invierta en desarrollo estratégico. Uh-huh. Esa idea es buena. Lo que no me parece que sea el camino a seguir, pero como esto no está discutido por nadie, ¿no? No se puede leer, no hay documentos, ¿no? Porque si uno dice, hay un documento, pero esto es algo, y digo, ¿qué? Claro, no hay documento, estamos técnico. discutiendo simplemente titulares. Titulares.
Pero bueno, pero son titulares, lo que no son menores. No, lo que nosotros no estamos de acuerdo, pero por definiciones centrales que tienen que ver no con una cuestión conservadora, sino con una cuestión de cuáles son las condiciones de posibilidad que tiene el Uruguay para tener electrificado todo el territorio nacional, para ser el país de América Latina con mejor cobertura de Internet, cosa que nos salvó en la pandemia, entre otras cosas, el sistema educativo, o que lo ayudó muchísimo y que otros países no lo pudieron hacer, son las empresas públicas. Entonces, lo que siempre vamos a resistir son las tendencias, históricamente muy presentes en el pensamiento de derecha y mercadocéntrico en Uruguay, de privatizar las empresas públicas. En resumen, generar un fondo de acumulación que capture ahorro privado para el desarrollo de políticas estratégicas, estamos de acuerdo. Generar condiciones para privatizar, sin decirlo, las empresas públicas, lo vamos a rechazar de plano. Pero como no hay un documento, no se puede discutir esto. O sea, no sabemos qué significa, ¿no? Lo del 1% tiene un documento. Tiene un documento. Hay un diseño, hay una fundamentación técnica, se puede discutir cómo se implementa. Acá no se puede, uno no sabe qué está discutiendo. Por eso lo que digo es, fondo de acumulación que capture ahorro privado para invertir, por ejemplo, en transición energética. Nosotros hicimos toda la inversión en parques eólicos con inversión, excepto algunas pocas excepciones, como la Sierra de Parque Los Caracoles, Sierra de los Caracoles, que es bajo privado. Entonces, el Estado pierde 360, 400 millones de dólares todos los años que van a parar a arcas privadas, cuando eso podía haber quedado en manos del Estado y de la ciudadanía que haya invertido. Sí, si hubieses tenido dinero. Pero capturando ahorro privado... o sea, ese modelo sí, si yo capturo para hacer una innovación, digamos... Claro, y el Estado genera las garantías. Ya no es que vas a invertir en una... Pero no poner acciones de Antel en con eso estamos, el mercado de valores. Porque eso además es un riesgo de seguridad. ¿Vos te acordás? Porque además sos un estudioso, ¿te acordás de lo que pasó con el cartel de Cali? El cartel de Cali fue el segundo cartel de narcotráfico más importante en la década de los 80, junto con el cartel de Medellín. ¿Por qué el cartel de Cali fue más difícil de desmantelar que el cartel de Medellín, que el de Pablo Escobar? Porque el cartel de Cali se había metido, entre otras cosas, en las empresas de telecomunicación. Había comprado vía privatización las empresas de telecomunicación. ¿Qué tenía el cartel de Cali? Escuchaba todas las llamadas y todas las comunicaciones de la policía. Eso está estudiado. ¿A qué voy con esto? Que las privatizaciones de sectores estratégicos, sean bajo la modalidad que sean, son representa más un riesgo de seguridad. Enorme. Entonces, hay varios ángulos para decir estamos en contra de las privatizaciones. Pero esta propuesta no sé si va para privatizar vía la venta de acciones o es la venta de obligaciones negociables por las cuales las personas pueden invertir sin que el paquete accionario pierda, digamos, la identidad estatal. ¿Conocés ya los contenidos o por lo menos tenés una noción de los contenidos de la ley de empleo que piensa presentar el gobierno esta semana misma? Sí, no hemos tenido todavía el proyecto para estudiarlo. Pero lo han conversado con el ministro. Sí, ha habido conversaciones, sí, con el subsecretario, con el ministro, sí, conversaciones, sí. Además en eso ha estado trabajando Federico, el economista, Fedaraya. Tuvo el viernes. Pero yo no puedo abrir opinión porque no he leído el proyecto. Bueno, muchas gracias, Sergio Somaruga, por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted, un saludo a la audiencia. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Acérquese, vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido ahora es una fiesta. Pensa en Macro, que te conviene más. Pensa en Macro, que es negocio redondito, que huele papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en Macro y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden poner el me gusta, los comentarios, hacerse socios o socias de nuestra comunidad, y en el QR pueden hacerse socios en el 091-613-403 también. Ahora me corrigen si no. Pueden mandar su WhatsApp y también hacerse socios los que no manejan esta tecnología QR. Tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio a Gonzalo Zubela, edil de la Junta Departamental de Montevideo, de la lista 95, o sea que tengo que decirle que es oficialista dentro del oficialismo incluso, porque es el mismo sector al que pertenece el intendente Mario Vergara, y además coordinador de la bancada en este momento en la Junta Departamental de Montevideo. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, un gusto estar por acá, querido. La primera vez que vengo por acá, así que vamos a ver cómo jugamos. Y sí, oficialista dentro del oficialismo. Pero viste que eso no es menor. Eso. No. Porque te toca como una responsabilidad. Ser como sí. La primera espada. Porque bueno, está bien. El Frente Amplio hace muchos años gobierna Montevideo, que esta es la 8ª administración seguida. O sea que se van a cumplir 40 años cuando termine este periodo. Pero el Frente Amplio es una coalición y movimiento de diferentes sectores. Bueno, en este caso, vos sos edil del propio sector de intendente. Es una responsabilidad grande, te digo la verdad. Sí, claro. Así que no sea mi edil Gonzalo el que se la manda. No importa, igual con Mario, viste que el Frente Amplio tiene esa cosa maravillosa, que somos todos distintos. Yo creo que, fuera de esta cuestión de oficialista dentro del oficialismo, el Frente Amplio lo más lindo que tiene es que todos pensamos un poquito diferente. Para mí, de verdad, yo nací frente amplista y básicamente yo entiendo que esa es la verdadera riqueza. Entonces tenés una responsabilidad grande siendo oficialista dentro del oficialismo, porque el resto de los compañeros y las compañeras no todas van exactamente como vamos nosotros. Entonces tenés que esa cuestión de llevar para un lado y llevar para el otro. De todos modos, teniendo mayoría, porque es así la legislación nacional, o sea, tenés mayoría automática en la Junta Departamental, el intendente lo tiene, más allá de los votos que son muy importantes y son mayoritarios también en Montevideo, requiere mayorías especiales para algunas cosas. Y una de las cosas que requiere mayorías especiales y que ya en las últimas administraciones ha dado problema, concretamente en la última administración dio problema a la intendenta en ese momento, Carolina Cose, es el endeudamiento, es decir, los fideicomisos, los fondos necesarios para llevar adelante las tareas de saneamiento, limpieza, o sea, las tareas pesadas para las cuales la intendencia requiere de esos recursos que se van amortizando en más de un periodo, por lo cual necesita una mayoría especial. Esa es también la situación ahora. Hubo un planteo, el intendente compareció la semana pasada, creo que el martes, y está ahí todo ese plan que cuesta unos 300 millones, que tiene saneamiento, que tiene limpieza, que tiene toda la modificación de la ciudad vieja, en fin, un conjunto de iniciativas, de obras, algunas que quedaron postergadas del periodo pasado porque justamente... Y eso necesita 4 votos más de los que la bancada del Frente Amplio tiene. Yo quiero saber cómo va el proceso de negociación de esos 4 votos.
se había dicho, se había trascendido que había algunos del Partido Nacional y algún voto también del Partido Colorado que estaría dispuesto a acompañar. Pero eso, las conversaciones, ¿qué tan avanzadas están? Llamémoslo así. Mira, yo lo que puedo hablar es desde el Poder Legislativo, digamos. Sí, lo que haya pero hecho es ahí donde hay que votar. Sí, pero como todo en la vida, todas las conversaciones no se dan dentro de lo que vendría a ser la Junta Departamental, sino que también se dan por fuera. Hay otra pata, que es el Ejecutivo Departamental, y niveles distintos de conversación en los diferentes partidos políticos. Entonces, en lo que a la Junta se refiere, nosotros hemos empezado a conversar con la oposición el 10 de julio cuando asumimos. Cuando digo nosotros, me refiero a la 95. Hoy hablábamos de oficialismo dentro del oficialismo. Nosotros con la compañera Estefanía Schiavone, la FEFA, que somos los dos ediles que tiene la 95, hemos hablado con tutti quanti, como dice mi amigo Evo Vaz. ¿Por qué? Porque nosotros desde el día 1 veníamos diciendo que una de las patas fundamentales en lo que a plata se refiere, a recursos, era el presupuesto. Sin duda, es lo que estamos para votar el miércoles 18 ahora. Pero la otra pata es el endeudamiento a largo plazo, ¿tá? Que son las extrapresupuestales. Y lo dijimos desde el día 1. Hemos hablado con gente que sabemos que no nos va a votar nada, porque históricamente hay sectores del Partido Nacional que no van a acompañar nada de lo que pueda plantear el Frente Amplio, porque lo han hecho así. También es digno reconocer que hay una diferencia, por las mentas, por lo menos, porque es la primera vez que a mí me toca estar en esta changuita, del relacionamiento oficialismo-oposición que hay hoy, en este periodo, y los dos inmediatamente anteriores. El anterior, el de Carolina, ¿es mejor? Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Porque en el anterior estaban todos peleados. Había un estilo, que era el de la compañera Carolina, que a los blancos no les gustaba. Y no se lo querían llevar. Y ellos tenían el mismo estilo. Choque, choque, choque. Choque de trenes permanentemente. Eso se traduce en lo que terminó pasando. No le votaron nada. ¿Qué tuvo que hacer Carolina? Básicamente, endeudarse con fondos propios a corto plazo. El Montevideo se adelanta. ¿Tá? Es parte de las cosas que hubo que apechugar, porque si no, no salía nada de saneamiento. ¿Tá? Nosotros tenemos hoy, vamos a votar, en eso ahí seguramente haya mayorías, y no te voy a decir unanimidad, pero seguramente salga, lo que es el plan de saneamiento 7, que históricamente se ha hecho con el BID. En eso siempre lo han votado, menos en la anterior. En esta, eso seguramente salga. Y tenemos todavía cosas atrasadas del plan de saneamiento 6, obras. Entonces, en eso es donde puedo decir, creo que sin temor a equivocarme, que eso sale. Las otras extrapresupuestales, y lo otro es un poquito más complicado. Pero en la Junta tenemos un muy buen relacionamiento con la oposición, y además hemos estado conversando, repito, desde el 10 de julio, día que asumimos. Yo no puedo hoy garantizar que tengamos esos 4 votos que vos bien marcabas que se precisan. Sí soy optimista con respecto a poder conseguirlos, porque la oposición no es monolítica. Hay algunos integrantes de la oposición que lo que hacen es peche, peche y peche. Y después tenés, para mí, yo me pongo contento con eso, no porque puedan llegar a votar algo o no, otra parte de la oposición con la que por lo menos podés negociar y conversar. Y eso en el periodo pasado no pasaba. En el de Daniel, más o menos, pero en el pasado no sucedía. Y hoy sucede. Bueno, yo soy un tipo optimista por naturaleza. ¿Y cuáles son los términos de las conversaciones que están llevando? O sea, sucede, está bien, puede haber un mejor relacionamiento personal, pero acá hay definiciones políticas, porque exacto. Además no solo se votan este tipo de fideicomisos en Montevideo, también las intendencias del interior muchas veces lo requieren, y en ese caso requieren votos del Frente Amplio. Acordate que todo ha pasado. Todo ha pasado. Entonces... Creo que nosotros le hemos errado. Y cuando digo nosotros, digo todos los políticos, de todos los colores. Porque para mí ese tipo de cosas se tienen que resolver a nivel macro. Para mí, yo lo entiendo así. Pero entiendo que el rifirrafe político de todos los días, la política menor, esa que te gusta salir en la tele y carajear un poquito, y bueno, te lleva a que por ahí no tenés que aceptar todo. Pero hay ediles y no ediles de parte de la oposición que han dicho, vamos a acompañar lo acompañable. ¿Por qué? Porque el fondo del asunto son las mejoras que precisan los montevideanos. Nosotros como Frente Amplio, ahora como decías vos hoy, vamos a cumplir 40 años de gobierno de Montevideo cuando termine el periodo de Mario. Y tenemos algunas cosas que las hemos intentado y nos han salido mal, otras que solucionaron en parte en su momento, pero que hoy la realidad ha cambiado, como es el tema de la limpieza, y hay que agarrar el toro por las guampas en otro lado. Tenemos un rezago en vereda, hay una propuesta para poder hacerlo. O sea,
yo estoy convencido que si la oposición o parte de ella no quieren solamente poner palos en la rueda, bueno, cuando lleguen las de a peso, que ya va a ser por abril, mayo, para abril seguramente se presenten oficialmente. Lo que hizo Mario el otro día fue presentarla para todo el mundo, como venían los tiros, pero oficialmente por expediente van a entrar allá por abril. Y yo creo que ahí hay una parte de la oposición que va a jugar bien. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos niveles de acuerdo. Lo estamos viendo ahora en el presupuesto. Pero pará, Gonzalo, porque está bien. Yo entiendo lo que vos estás planteando y me alegra que haya un cierto clima, llamémosle así, un clima. Ahí está, llevemos el clima. Después, pero bueno, también me acuerdo, no hace tanto tiempo, el gobierno nacional les pidió, vamos a tener este gesto con Vietnam, y te votan en contra, ¿no? Sí. Y para el gobierno decía, bueno, mirá que acá hay acuerdos económicos del Estado uruguayo con Vietnam, o sea, es una gestualidad con Ho Chi Minh que es casi que el padre de la patria. Voy a decir algo que es inconveniente, sí, seguramente, y alguno me va a rezongar, algún compañero me va a rezongar. Ahí hubo un problema de tiempos y de información para que las cosas se manejaran de otra manera. Yo entiendo que a la Junta Departamental, a los compañeros... Que llegó tarde y mal. Es buena esa, tarde y mal. Y si alguno se enoja después yo lo lamento, pero de arriba para abajo, esto no vino con... ¿Te parece que podría haber tenido otro desenlace? Te lo firmo. Pero esto es contrafáctico, no tengo cómo demostrarlo. Pero lo que sí está claro es que no llegó en tiempo y forma. Y no pudimos maniobrar como es absolutamente necesario. En política, viste que el que se precipita, pero el que demora y la macaneaste, hermano, se te quemó la sábana. Entonces, yo creo que podría haber tenido otro resultado. Pero de nuevo, es contrafáctico, no tengo cómo demostrarlo. Está bien, pero me interesa mucho esa valoración, porque bueno, yo qué sé, no va a ser la única vez que deba coordinarse entre el Estado Nacional y bueno, si es un problema... Yo no sé, no quiero ser tampoco tan optimista porque no lo sé. Y he visto cada cosa, pero bueno, si es un problema metodológico o de táctica o de más que de fondo, sería bueno evitarlo. No. Pero yo estoy de acuerdo. Nosotros venimos jugando, la bancada de ediles del Frente Amplio viene jugando un papel distinto, lo que nosotros entendemos que es diferente, en que hemos hablado con mucha gente, desde el Ejecutivo Departamental hasta el Ejecutivo Nacional, para que se ponga a las juntas departamentales y a los ediles en el lugar que tienen que estar. Generalmente, nosotros acá en Montevideo, vos le preguntás a la gente, ¿qué es un edil y qué hace? Un porcentaje altísimo, no me animo a decir cuál, porque pues no lo tengo claro, pero un porcentaje altísimo, yo no sé lo que es un edil ni qué hace. En el interior se ve distinto, porque está más cercano, ¿tá? Entonces juegan otro papel. Pero acá en Montevideo la gente no sabe. Eso es parte de la no jerarquización necesaria que tiene la Junta Departamental. Y no lo digo hoy porque esté jugando este papel o esta changuita por 5 años. Es un hecho. Si vos ves a los ediles como los que tienen que levantar la mano obedeciendo órdenes de arriba, y sí, está bien, entonces no les aviso nada, les aviso cuando... Pero ahí hay un error metodológico, ¿viste? Y yo creo que nosotros estamos haciendo el intento de que se juegue de otra manera. Y después otra cosa que vos nombrabas ahí, que yo digo que debería ser una cuestión de arreglo a nivel macro. No puede ser que si vos en Rocha tenés que votarle un fideicomiso a Alejo Umpierres y los Frente Amplistas lo voten, tengan el lío que tengan después si lo voten, y vos, Frente Amplio en el gobierno en Montevideo, no le pidas a los blancos que te voten algo y te enojes como cuando, por ejemplo, sale Heber el otro día diciendo que a los que lo voten los van a pedir para echarlo del partido. Yo qué sé, hay una cuestión ahí. Yo, antes de ser edil, vendía tomate y antes era remisero. Y puedo volver a ello en cualquier momento, no tengo problema ninguno. Pero entiendo que hay que darle el lugar necesario y justo a cada uno de los que jugamos este partido precioso que es de la política. Pero si no, hay error. Gonzalo, quiero preguntarte algunas cosas. Vos decís, bueno, lo de la limpieza ha mejorado. Sí, pero la limpieza sigue siendo uno de los problemas más grandes. Talón de Aquiles. Y bueno, por lo menos... lo que pasa es que, claro, yo estoy cuidadoso cuando hablo de esto, y he entrevistado muchas oportunidades, hemos hablado de esto, incluso con Eru en nuestro programa, y sobre todo en Montevideo y en algunas zonas de Montevideo, como las zonas céntricas, es decir, bueno, tengo el problema de la limpieza, pero tampoco está
desconectado de un problema social que me parece todavía mucho más importante que tener, no sé, 8.000 personas en situación de calle. Entonces tampoco puedo pretender que la calle esté reluciente si la gente está comiendo de la basura, de los contenedores, y yo qué sé, no sé, eso para mí está todo conectado, no. Todo. Entonces excede un poco la competencia estrictamente pero bueno, pero es un problema. Pero es parte de un mismo problema que tenemos. Pero es un problema por el cual también se va a evaluar la intendencia. No cabe duda. Yo lo que te digo es esto. Nosotros en la década del 90, cuando arranca Tabaré, teníamos un problema de basurales. Yo recuerdo cuando iba al liceo en la calle Artes, hoy Alberico Pasadori, allá en Colón, daba la vuelta de Hudson. Había un basural en la yo siempre fui petizo, ¿no? Sigo siendo petizo, pero cuando estaba en primero el liceo era más alto que yo. Y eso es verdad, hermano. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea, que no se acuerde, no pasa nada. Con eso terminó con eso. Bien, pero a eso es lo que te quiero decir. Se tomó un camino que terminó en la colocación de contenedores en la vía pública por todos lados. Durante una buena cantidad de años, eso fue la solución. Era el camino. Lo que sucede es que ha cambiado muchísimo. Entre otras cosas, la cantidad de basura per cápita que nosotros generamos en Montevideo. Enormemente. Se ha multiplicado por más de 10 veces. Entonces, los contenedores solos en la calle no resuelven el problema. Entonces, a lo que va, porque vos tenés que escuchar a la oposición decir, 40 años y no resolvieron esto. No, señor, eso es mentira. Y el que diga eso es un mentiroso. Sí se resolvió en su momento. Hoy hay otra realidad y hay que encararlo. Que por ahí vengan y me digan, che, vienen con un par de administraciones de atraso, te la llevo. Te la llevo. Yo soy autocrítico. Los Frente Amplistas, si no somos autocríticos, antes que nada, somos unos zapallos, no somos Frente Amplistas. Entonces yo no tengo problema, yo me hago cargo. Pero te digo, bueno, ahora vamos arriba con esto. Hay un plan que ya empezó en la administración pasada, porque la incorporación de ERU, el rapto, que hizo Mario de ERU, traerlo para la intendencia, en realidad es acompañar algo que ya había empezado en la administración anterior. Las pruebas pilotos de Abayubá y Santiago Vázquez. No las hicimos en esta administración. Intradomiciliarios, exactamente. ERU viene con eso mismo, en Canelones funcionó, acá hay partes de Montevideo que van a funcionar, ya se están poniendo. Parte del Cerro, el Capurro, La Teja, y después los intraprediales. ¿Ya evaluaron algo ahí? Han hecho un par de conversas que son básicamente con los vecinos. Si vos estuviste con ERU, saben todos quienes nos están viendo que ERU es un enfermito. ERU es un ser humano que está 24 horas con el teléfono acá contestando los mensajes de los vecinos. No el tuyo o el mío que nos conoce y por ahí nos da pelota. No, el de los vecinos. Es un tipo que va al territorio, que está con los vecinos. Hay estudios hechos en pequeños estudios, esto empezó hace muy poco, que hay una mayoría muy grande de gente que dice, che, está lindo esto, porque además no hay mugre en la calle. ¿Hay problemas para solucionar? Sí, las personas que no están durante todo el día en la casa. Por ejemplo, ¿cómo resuelven? Lo están resolviendo caso a caso. ¿Dónde queda ese contenedor el día que hay que sacarlo y ainda más? O sea, se está resolviendo en comunidad esto, que parece una tontería, pero mirá que es casi una innovación para Montevideo. Porque en Montevideo, como cualquier parte del mundo, estamos todos individuales. Y en las ciudades grandes pasa eso. Bueno, pero entonces tenemos que volver al barrio. Hay lugares, yo vivo en La Blanqueada, yo perdí, no tengo contenedores intradomiciliarios. Me va a tocar, sigo con el contenedor en la puerta de casa. ¿No te lo dijo Mario? No, ¿qué dijo? Tenés que acostumbrarte a perder si vivís en La Blanqueada. No vamos a hablar de fútbol, no rompa los cocos, veníamos bien, prefiero pelearme por política. ¿No? Yo vi que le pusieron al informativo de TV Ciudad, Infocap. No, sí, no, es cap. Y lo pusieron amarillo y negro. Mira, mi amigo Luca Veló, mi compadre, gran amigo, que le mando un saludo grande, me dijo ayer, después de que estuve por ahí, cómo me alegró verte con esos colores. Le digo, Lucas, sos una porquería, pero bueno, está. Le mandamos un gran abrazo a Luca Velos. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con Gonzalo Zubela en Legítima Defensa, segunda dosis. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Agus, vení a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se aviva. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar.
La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Seguimos conversando con el edil y coordinador de bancada del Frente Amplio, Gonzalo Zubela, que nos estamos divirtiendo mucho acá, porque como Gonzalo es divertido, hay gente que tiene sentido de... Es una manera elegante de decirme que soy un payaso. ¿Tuviste bien? No. ¿Tuviste bien? Para mí es muy importante hablar de problemas profundos, pero mantener la conversación en términos afables, digamos. El humor garpa. Sí, yo siempre lo he dicho. Es así. Escuchame una cosa, Gonzalo. Uno de los temas, me importan dos temas. Cuando asumió el intendente Mario Vergara, lo hizo diciendo, tenemos números complicados en la intendencia. No voy a decir números rojos, pero sí tensiones. Y de hecho aplicó un programa casi que de austeridad el primer año. Sí. Levantando las extras, generándose incluso ciertos problemas con el sindicato, levantando cosas, achicando. Dijo que eso iba a ser durante el año, pero que era hasta resolver esas tensiones. Y hace poco planteó que ya eso era parte del pasado, que ahora estábamos en una situación más sólida. ¿Cuál es la situación presupuestal hoy de la Intendencia? Hoy es una situación sólida. Sí, el presupuesto que se presenta, que lo terminamos... La situación financiera. El tema es este, vos tenías un déficit, es real. Sí. El por qué lo podemos discutir otro día, o si querés dentro de 10 minutos, pero el porqué. Pero el real es que había un déficit. Y un déficit que se dio sobre todo en el último año, grande. Por tanto, había que agarrar el toro por las guampas. Mario, aparte de hincha de Peñarol, lo cual es una pena, es economista. Por tanto, de economía algo entiende. Yo que sé, por lo menos más que algunos ignorantes como yo fui a hacer un curso de economía para no economistas y algo aprendí. Pero muy poco, obviamente. Pero el tipo lo que agarra y dice, bueno, acá tenemos que arreglarlo. ¿A qué intendente le puede gustar arrancar su gestión peleado con Adión? A ninguno. No tiene sentido, peleado a propósito. Cuando ponen las medidas arriba de la mesa, se sabía que iba a haber un choquetrene, pero no había más remedio. De hecho, el 30 de marzo eso finaliza. Y en las conversaciones con lo que lamentablemente luego no pasó, que fue el convenio, lograr el convenio con Adión, se puso arriba de la mesa como muestra, como señal, de algunas de esas medidas retirarlas antes. ¿Está? Estaba dentro del acuerdo, lamentablemente no prosperó el convenio. Bueno, esto sigue hasta el 30 de marzo. El 1 de abril no hay más. Hubo un acuerdo con la directiva de ON, pero después la Asamblea no lo refrendó. De hecho, están medio que en conflicto. Sí, están en un lío interesante. A mí me da una pena bárbara, porque no me gusta ver un sindicato desacomodado. Todos los que somos de izquierda entendemos que la organización sindical es necesaria en todos lados, incluso cuando gobernamos es necesaria. Pero en este momento está acomodado en el conflicto con las autoridades, sí. Porque tampoco vamos... No, por eso. O sea, de algún camino de solución tienen que encontrarle. No, yo soy pesimista. Así como te dijo que era optimista para conseguir... van a empezar a hacer conflicto, paros en la limpieza, cosas... Tenés un problema. No van a negociar. Y la negociación está abierta.
La negociación está abierta. Yo lo que voy es que cuando vos empezás una negociación, yo tengo varias arriba. Sí. Vos empezás acá y el otro, tu contrario, tu oponente o la otra parte, tu contraparte acá. Sí. Negociás, llegas acá. Ahora, vos llegás a un acuerdo acá, que fue lo que pasó el 24 de diciembre en el Ministerio de Trabajo. Después, la primera asamblea del 28 de enero dice, no vamos con esto. Y le pide a la Intendencia que pase acá. Eso es la verdad. Es una utopía lo que hizo el gremio en ese momento. Porque la historia es, bueno, no nos gusta, vamos a sentarnos de nuevo. Pero vos no podés decirle automáticamente, presentarle tu plataforma reivindicativa con puntos que implican que solo la Intendencia cambie. Eso no tiene sentido, en ningún lado. ¿Tá? Lo que pasa hoy, hay una segunda asamblea y reitera. Pero veníamos de varios años como de paz con el sindicato. Sí, ¿no? sí. En el periodo pasado a ver si me sale el término, se municipalizó a unos cuantos trabajadores que venían de contrato tras contrato y estaba claro que, no sé, en TV Ciudad, por ejemplo. El amigo Luca Veloz, que hoy lo hablábamos de él, mi gran amigo y compadre, es uno de esos. ¿Tá? Gente que venía de años trabajando en TV Ciudad, en muchos lugares más, se los municipaliza. Parte de eso es, podemos llamarle, se compró paz. Y está bien. El problema es que vos estás en un problema. La Intendencia tiene un problema estructural. Y es responsabilidad nuestra como Frente Amplio, hace 35 y vamos para 40 años que gobernamos. Vos no podés depender de las horas extras para que la Intendencia funcione. Si es así, algo está mal. Las horas extras, el sexto día, las compensaciones en su momento solucionaron problemas. Hoy, y son parte de un problema. Porque vos tenés una empresa, que quede claro, la Intendencia no es una empresa, por favor. Pero si vos tenés una empresa con gente trabajando y con sus horarios de trabajo no te da para cumplir... ¿Y tendrás que contratar más gente? Exactamente. ¿Y entonces? Ahí va la bocha. Pero ¿cómo lo resolvés? Primero que nada hablando con los trabajadores. ¿Pero los trabajadores se oponen a que no, los trabajadores, es una cosa buenísima que tiene el sindicato. El sindicato nunca se ha parado arriba de las horas extras. Siempre ha dicho, tenemos que hablar de salario. Sí. Y tenemos que hablar de horas de trabajo. Vos hoy tenés un mapa horario muy desacomodado en la Intendencia. Tenés gente que trabaja 6 horas, gente que trabaja 8 horas. Pero tenés otro problema más grave, que ahora se va a empezar a corregir. La mayoría de esos contratos de esa gente son para trabajar de lunes a viernes. Sí. Y si precisás, por ejemplo, un inspector de tránsito, un sábado o un domingo, el inspector se anota, quiero trabajar. Sexto día, horas extra. Eso está mal. No tiene sentido. La Intendencia tiene necesariamente que enderezar ese barco. ¿Por qué? Tenés que contratar la semana de 5 horas, pero hay gente que tiene que trabajar de martes a domingo. Pero eso no es responsabilidad de los trabajadores. No, señor, no, por eso yo no dije eso. Los trabajadores hicieron... ¿Ustedes están pensando a nivel de esta gestión del intendente Vergara cambiar, digamos, la política laboral, la política de la Intendencia? Sí, en base a esto que te estoy diciendo, por ejemplo, sí ya hay un compromiso. En este primer año... Tiene que recomponer las funciones, eso está... hacer ingresos... Estaba en parte del acuerdo. Ambas partes coincidían en que había que... Creo que se llama recomponer la carrera, pero no me des demasiada pelota con el término técnico porque ahí le erro yo. Pero había... Pero es verdad eso. Era parte de los acuerdos. Tenés que abrir concursos, tenés que hacer cosas, tenés que hacer llamados. Nosotros ahora como... Eso tiene costos también. Claro, por supuesto. Pero también está claro, en este primer año, que lo que falta ahora de este año, van a entrar, no le voy a errar, voy a decir un número más chico para no errarle, 200 funcionarios buenos van a entrar. Sí. Hay administrativos, hay en el escalafón obrero, o sea, hay lugares, porque hay lugares de la Intendencia en que sobran empleados, sobran funcionarios. Y no saben ni qué hacer. ¿Tá? Y hay otros en los que faltan. Pero parte de los acuerdos previos implican que solamente el empleado decide si se mueve. Está bien, resolvió un problema en el pasado, ok, mea culpa, vamos arriba, pero hay que arreglarlo. No se puede, está mal eso. Entonces, parte, y en eso había acuerdo con el sindicato, Hay muchas cosas que se acordaron. Hay algunas otras cosas, por ejemplo, ellos querían que el salario mínimo empezara fuera de 40.000 pesos y que empezara este año. La Intendencia lo que podía comprometerse era que esa parte se cumpliera en los 5 años y que con el IPC correspondiente, los 40 de hoy terminaran siendo en el 30. ¿Tá? Parte del no fue ese. Era la primera vez en 27 Ojalá años. no volvamos a estar como en aquella época de conflicto permanente que ni... Tenemos un problema. Si no hay convenio, se puede vivir sin convenio. Hay muestras, pero tenés el lío en la puerta todos los días.
realmente... Ya vivimos eso. Sí, lo vivimos mucho tiempo. Pero Gonzalo... no depende de los ediles eso, lamentablemente. No, está bien, pero... Ahí no me lo puedo poner al hombro. No, lo entiendo. Otro tema que le importa mucho a la gente es el tema de la movilidad y el transporte. Bien. Dos cosas. Una es la movilidad de los que tienen vehículos. ¿sí? El tema, por ejemplo, de las multas, justo que estás hablando, de los inspectores de tránsito, de lo que cobran las comisiones, los inspectores, la gente que se queja de esto. Sí. Pues, no es una queja de ahora, no sabemos que... Yo la he escuchado muchas veces. No. Ahora claro, la ponen arriba de la mesa. Pero está arriba de la mesa. Estamos de acuerdo. Bueno, a priori, yo entiendo esa queja y casi que estaría de acuerdo. Pero tenés un tema. Vos hoy vas a tirar esto en el medio de un conflicto. Y yo creo que si no están dadas las condiciones para resolver el conflicto, tampoco están dadas las condiciones para resolver eso. Esto es parte de otro conflicto. Es de otro, pero si vos lo metés adentro de este ya generas un lío. Y el tema del transporte está muy... Pero ojo, mirá que pará un poquito porque capaz que la gente cree que los inspectores de tránsito salen a multar y se llevan un pedazo de las multas que ellos dan. No es así. Es todo el departamento de movilidad que reparte un pedacito chiquito, que es mucha plata, por cierto, porque las multas son muchas, pero es un pedacito chiquito que va a todo el departamento de movilidad. Y además, el departamento de movilidad no cobra otro tipo de compensaciones que otros departamentos sí cobran. ¿Tá? Entonces, están más o menos similar. Las compensaciones son una de esas cositas que hay que arreglar, pero que resolvieron problemas en el pasado. Son parte de esto de la gente tiene paz. La sensación de que el inspector va ahí claro, pone la multa y cobra, digamos. ¿Te acordás cuando, sigue pasando ahora, cuando los ves a algunos en la calle y la gente dice, el aguinaldo? Y no es así, pero es parte del mito, yo qué sé, son mitos urbanos. Yo lo que quiero, o sea, ni siquiera creo que esté necesariamente mal lo que... Porque tampoco te sirven modelos de otros países donde el inspector más bien está estimulado a agarrar coima, ¿viste? Hay países que... Nosotros en Montevideo... Eso no es acá. Montevideo es uno de los pocos departamentos del país en el que lo de la coima no corre hace años. Y eso es de las que yo me pongo acá arriba. Esta es mía, del Frente Amplio. Pues la hicimos nosotros. Nosotros acá cambiamos eso. Vos antes, al chancho, al zorro, o como le decían antes, cuando llegaba Botija, vos lo coimeabas y salía. Listo. Chau. ¿Cuánto vale la multa? 5.000 pesos, toma 1.000 y otra cosa. Eso en Montevideo no ocurre más hace muchos años. Porque no es negocio para nadie que pase eso. ¿Está? Parte de la solución para ese problema fue, bueno, vamos a hacer una bolsa, una parte yo la resigno y la pongo ahí. Después, con las multas está el otro tema. Hay gente, ahora viste que hay proyectos por todos lados para bajar los costos de las multas y todas esas cosas. Eso, si quieren, lo discutimos. Yo no estoy de acuerdo. Yo viví unos años en España y aprendí a manejar correctamente en España, no lo aprendí acá. Y una de las cosas primeras que casi me muero, que yo no podía creer, un tipo tira un pucho por la ventana para afuera, 400 euros. Yo en aquel momento cobraba 800 euros de sueldo. Si me agarraba, yo no fumaba, pero en el caso concreto yo lo hacía, la mitad de mi sueldo se me iba en una multa. Papá, en Europa manejan bastante mejor que nosotros. Sí, pero sacan los puntos y eso... No, eso lo tiramos. Yo estoy absolutamente a favor de la libreta por puntos. Lo tiró el ex gordo Metediera, mi amigo Metediera, lo tiró acá, lo estamos trabajando. Gordo, ¿Y porque era gordo antes? Sí. ¿No lo viste? Sí, era un crack, mete carrera, corre, se alimenta, una cosa maravillosa. Pero él lo tiró, lo recogió el Congreso de Intendentes. Mi hijo sigue la Fórmula 1, sigue la Fórmula 1. Metediera, sí, es tremendo. Yo antes seguía la Fórmula 1. Yo soy de la época de Alonso. Cuando corría Alonso me gustaba. Escuchame, Gonzalo. Otro tema, el tema del transporte, es qué va a pasar el 18 de julio. Bueno, misterio. Yo sé que esto está a nivel nacional, el gobierno nacional... Es mano. El gobierno nacional es mano. Sí, bueno, pero es un tema de la Intendencia de Montevideo también. La Intendencia de Montevideo ha opinado Mario, yo también he opinado, por ejemplo, así que no me duele... Están en contra de soterrar 18. A mí a priori me parece que no está bien. Pero el gobierno nacional parece que sí está a favor. Pero por eso es que están las conversas. ¿Cómo se resuelve eso? Y se va a resolver conversando como todas las cosas se resuelven. Vos tenés acá el área metropolitana... ¿Por qué no querés que se haga eso acá? Yo fui chofer profesional durante casi 10 años. Sí. Hay cosas que he aprendido de por eso necesariamente no manejar. No, que no me multaron. Claro. Cuando volví de España me multaron una vez por meterme a contramano en la calle San Fructuoso. Lo primero que me quería morir. Me le cambiaron la flecha, me jodieron. Pero bueno, no importa. Tuve unos años en España y me dieron vueltazo. Bueno, pero no importa. Lo que yo te digo es que es peligrosa porque baja la Rambla. Y lógico. Bueno, no, ahora no tanto. Decímelo del tema. El tema es, vos vas a tener afectados en todos lados. Sí. Y tenés hoy
plataformas de comerciantes que te dicen esto no lo hagas. También tenés, y no podés dejarlo de ver, la otra parte, que es la de los técnicos, que te dicen, che, si venís con esos monstruos gigantes de 200 pasajeros, si no lo metés bajo tierra, no es negocio porque se va a chocar con el resto del tránsito. 25 metros dice que miden los por articulados. eso son los articulados, son gigantes. Pero la cuestión es, vos tenés que lograr, eso hay que meterlo en un mismo lugar. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo tengo la opinión mía de chofer, y que digo, a mí me da como cosa. Y no querría hacer un agujero en 18 de julio. Ahora bien, si es absolutamente necesario, a mí me vas a ver levantando la mano si hay que votarlo. Pero, o sea, me parece importante la conversación, porque soterrar, o sea, hacer un túnel debajo de 18 de julio, así vaya hasta Ejido, ni hablar si va hasta Fernández Crespo, o más, va a cambiar toda la fisonomía del centro de Montevideo. Va a ser otro centro de Montevideo. Otro centro. Y entonces ahí tenés afectaciones para bien o para mal, llamarle H. Pero desde el punto de vista comercial, laboral, de la gente que vive, todo. Entonces, pero lo que pasa es que tenés, mi opinión es por el tránsito nomás. Solo por el tránsito. La mía, yo hablo de lo que sé. El intendente tiene que hablar también. O sea, la intendencia... Sí, pero el intendente ha opinado. Pero el intendente sabe que esto, si vos haces algo en clave metropolitana, tu opinión es válida por ser parte de esa área metropolitana, pero no es tu opinión la más importante. Pero no tiene que pasar por la Junta Departamental nada de esto. Seguramente algo pase. Yo no sé exactamente cómo van a darse los tiros. Vos estás dentro del departamento de Montevideo, las modificaciones van a depender de Montevideo. Pero para ese tipo de cosas, por ejemplo, no se precisan mayorías especiales, por ejemplo. Entonces lo vamos a tener que conversar, pero primero nos tenemos que poner de acuerdo nosotros. Y esto, el gobierno nacional es mano. Hoy está en manos de Yamandú y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La opinión de Mario ya se conoce. Mario como intendente de Montevideo. Falta más que tiene que ver con el transporte ya de los que ni auto ni estos vehículos. ¿Va a seguir la onda de ciclovías, de bicisendas? Pero escúchame, hoy hay números redondos, 75 kilómetros de ciclovía en Montevideo. Sí. Van a haber 100, y además las van a arreglar todas. Yo soy ciclista, usuario de la bicisenda, la de Boulevard Artigas, porque el médico me mandó, no porque me guste. ¿Y la de 18? La 18 la usé un par de veces, pero no es que... A mí la que no me gusta es la de la Rambla, por las dos digo. Para mí la de la Rambla está mal. La de 18, opinión de Gonzalo, la de 18 a mí me gusta. Me gusta incluso el quiebre con San José, que habría que buscarle algo a San José para que sea un poquito más segura para todos. Porque tenés un problema con los semáforos ahí. Ahí la gente a veces no sabe ni dónde tiene que cruzar. Pero vamos a ir a 100 kilómetros. 100. Y todavía no está, hay gente que ha propuesto llegar al cerro, está la del oeste propuesta, está bravo, la cuesta del cerro va a estar bravo para subirla, pero si algún día está, vamos a llevarlo al Inti para que me filme ahí subiendo, pues me voy a morir con la bicicleta, pero no importa. Pero la bicisenda vino para quedarse. Cuando Daniel Martínez la metió en el otro periodo, yo era remisero en la Ciudad Vieja, me quería morir, esta porquería que me trajeron acá, por Dios, sacala, Daniel. Ahora bien, hoy está, y sería necio quien no reconozca que en realidad sí sirve. Hay que usarla bien, pero sí sirve. Y en el mundo entero la usan. Y aparte sirve para desde bajar la panza hasta cuidar el ambiente. Y yo qué sé. Muchas gracias, Gonzalo Zuela, por habernos acompañado. Bueno, que espero no sea la última vez, porque aparte quedan un montón de temas. Menos de fútbol, yo vengo a hablar de cualquier cosa. No va a ser la última vez. Vivo a 3 cuadras del parque. Es una maravilla. No va a ser la última vez. Bueno, por eso. Pero no le podemos dar una sobredosis de Gonzalo a la gente. No, tranquilo. Hoy ya me voy y la próxima vuelvo. Gracias, Gonzalo. Además, muy entretenido conversar con vos. Gracias a todos los que nos están acompañando. Ahora nos vamos a tomar un café con Víctor Hugo Popi Avenando. Le voy a pedir a Popi que mantenga el ritmo. Que mantenga el ritmo de Gonzalo y seguimos haciendo un programa. Popi se está matando la risa. Gracias a todos. Vamos a un corte. Ya volvemos con más Legítima Defensa Segunda Dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Acérquese vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido ahora es una fiesta. Pensá en Macro, que te conviene más. Pensá en Macro, que es negocio redondito, que huelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensá en Macro y como dice el dicho, cuanto más compras, menos pagás. Decime quién sos vos, decime dónde vas, al negre mascarita que me gritas al pasar, y antes de conocer, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estamos ya disfrutando un café con nuestro querido amigo y colega Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andas, Popi? Bien. Muchas novedades, ¿no? Contame. Este fin de semana. Captura de Marcet. Viernes. El viernes 13 fue el día de la mala suerte para Marcet. Porque empezó a las 2 de la mañana un operativo en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el tercer cordón de la ciudad de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra es abajo, ¿no? Sí. Sí, claro, no es en la altura. No es en la altura. Nada, es un lugar... La parte más rica de... Rica, llena de... Siempre fue la más... Exactamente. Santa Cruz de la Sierra. Son la más rica. Así que se lo llevó la DEA. Bueno, fue un operativo que incluyó o fue liderado, no está para mí muy claro, probablemente fue liderado por la DEA de los Estados Unidos, pero que contó con la participación de Bolivia y de Paraguay. Y encontraron aparentemente a Marcet fuertemente armado, con muchos vehículos blindados, y fue capturado. Pero fue capturado y llevado en un avión a los Estados Unidos, donde tenía pedido de extradición. Tenía pedidos de Bolivia, de Paraguay y de Estados Unidos. Creo que es una aplicación del escudo Shield of America, como dice el escudo ese de genuflexos. Pero bueno, en este caso es una operación narco o contra el narco Sebastián Marcet, entre Paraguay y Bolivia. Que en Miami, el club de fútbol Miami está dirigido por un nieto o hijo de Más Canosa, ¿no? Sí, Más, es el dueño. El dueño. Supongo como Bustillo dijo que era un jugador de fútbol, ¿te acuerdas de la interpelación? Capaz que termina jugando en el Inter de Miami. Mirá, yo no quiero hacer conjeturas. Marcet, sabemos quién es, nosotros en el Uruguay. Es indudable que Sebastián Marcet es un capo narco. Estaba en Bolivia. Recordemos cómo se fugó en Dubái con el pasaporte que le dio Uruguay, que eso le permitió estar todos estos años. Pero todo el mundo sabía que estaba en Bolivia o en Paraguay, en Bolivia, en Paraguay, protegido, algunos dicen, por el primer comando de la capital o una estructura propia. Ha llegado a salir en videos, dar declaraciones, entrevistas, publinota en Santo y Seña, todo. Así que asumo yo que tenía ciertas complicidades con la policía, con las fuerzas de seguridad de todas esas zonas. En general, todos los narcos tienen complicidad tienen plata. Con agentes de policía, ¿no? Y bueno, y ahora se produce esta captura. Esta captura es una captura arreglada,
¿Es a una negociación? Yo no tengo ni idea de esas cosas. Te voy a decir por qué no tengo idea y qué es lo que me hace tener dudas de todo. Por ahora no ha trascendido, al momento de hacer este programa, si hubo enfrentamientos. ¿Viste el Mencho? ¿No? En México. Ahí hubo enfrentamientos. Mencho además terminó muriendo. Pero por otra parte se produjeron narcobloqueos, más de 50 muertos, muchos policías. No parece que ese haya sido el caso. Entonces, como la esposa o la ex García Troche, ¿no? Está presa en Paraguay. Está presa en Paraguay, una cosa que pareció como un... ¿no? ¿Te acordás que...? Yo no sé. No me sorprendería nada que en Estados Unidos se diera alguna negociación de vincular vincular aquel. Mirá lo que pasó con Orlando Hernández, el presidente de Honduras, viene después. Esto es un problema totalmente político. Así que si la DEA, que había sido expulsada de Bolivia, vuelve a Bolivia con esta operación, yo asumo que la próxima operación es tratar de capturar a Evo en el Chapare, tratando de establecer que es un narco, ese tipo de cosas. ¿O decir que no? Yo estoy seguro. No sé. El origen de Evo, ¿te acuerdas que era de las plantadoras de...? No tiene nada que ver con el narco. Lo que digo es lo que yo creo que... No, pero ellos pueden, si quieren, empezar a enredar el asunto, ¿no? Sí, yo creo que sí, que va, o sea, ¿qué va a hacer eso? Ahora, también hay temor acá. Si habla. Es que es obvio que va a hablar. ¿Qué va a hacer Marcet? Lo único que va a hacer en Estados Unidos es hablar. ¿Qué va a decir? No, me voy a mantener callado a ver si la justicia de Nueva York me da 500 años en lugar de 1500 años de cárcel. No, soy que va a hablar y tratar de negociar y decirle, mire, Trump, yo preso no he sido para nada, en cambio le voy a contar algunas cosas. Y ahí va a decir lo que... ¿Qué quiere que te cuente? Y va a empezar a contar lo que quiere. Sí, vos decís que es como las delaciones premiadas. No solo eso, sino que además creo que va a ser así. Las delaciones premiadas inventaban cosas. ¿Y qué pasa, Popi? Y que inventaban para meter a otros en el asunto. Y acá puede ser igual. Puede ser igual y hay reales también que debe haber, ¿no? Pero, Popi, ¿no te parece que le importa algo Trump, Marcet? Lo único que le importa es si llega a Evo, si detiene a Nicolás Maduro y dice que es del cartel de los Zeus. Pues no importa nada, esto es política. Esto es quedarse con el litio, es quedarse con esto, con aquello. ¿O pensás que realmente el escudo de América de Trump tiene algo que ver con el narco? Si tuviera algo que ver con el narco, harían acciones militares de la DEA en los Estados Unidos. ¿Vos conocés algún cartel en los Estados Unidos? Además es extraño, porque la droga llega a Estados Unidos y nadie sabe cómo se reparte. No, obviamente. Llega y se reparte por correo. Por correo. Por Federal Express, ¿no? Western Union. Usted va y dice, me trae un fentanilo y viene y te lo mandan por Western Union. Porque no hay cárteles, no hay distribuidores, no hay nada. Walter White fue el último. El que salió en aquella serie. Me arroja más preocupación lo que decís, porque nuestro presidente quería estar en el escudo de América. ¿Qué presidente? Orsi. Se manifestó extrañado. ¿Y qué va a decir? Está bien, no voy a defender que diga eso, pero sí que se dice, no, ¿por qué Uruguay no está? Le preguntan, y lo presionan además los sectores de la oposición, en el escudo de América que es contra el narco, van a los... Y él dice, y yo qué sé, y puede ser, y si me invitan, y usted está a favor de estar en una cosa que es contra el narco. O sea, yo creo que la declaración es mala. Sí, pero que empezó diciendo que le había extrañado que no lo invitara. ¿Mm? Sí. Estoy diciendo eso. Pero además, si vos decís que es toda una cuestión política, Orsi también debe pensar parecido, ¿no? ¿Qué? No entiendo, Popi. Claro, vos decís, esto es una cuestión política, no es solamente Marcet, ni el Mencho, ni yo qué sé. Pará, voy a hacerte una pregunta seria. Porque no quiero que la audiencia ya se debe estar criticándome a mí, o a vos, o a los dos, o a ninguno de los dos. Quiero preguntarte seriamente. Vos, Popi, ¿crees que Yamandu Orsi está a favor de Trump o del escudo de Trump o crees que está en contra?
En contra no. Vos considerás que no está en contra de Trump. Yo considero que Orsi no está a favor de Trump. Está en contra de todas esas cosas, pero que busca ver cómo maneja la situación de modo de disminuir costos políticos eventuales. Sí, para pasar bajo el radar, sí. Y porque cree que la oposición, los medios van a tratar de instalar que eso es contra el narco, que son los que capturaron a Marcet, que son los que capturaron a Coso, y que si él dice yo no voy ahí, puede ser que la confusión que se genera con los medios de información hagan que lo pongan como si él fuera cómplice. La primera declaración fue, me gustaría que no me invitaran. Eso es la primera declaración. Después si a usted dice, ¿estás contra el narco? Obviamente vas a decir que sí. Está claro. Te van llevando a que tengas una respuesta. Pero yo voy a la primera declaración. Ahora, yo creo que la política internacional de Uruguay es un problema. Es un problema, ¿no? Y algunas cosas que están pasando en América son reflejo de que hay poca decisión en algunos gobiernos, entre los cuales incluyo a Orsi, uruguayo, ¿no? Y hay mucha decisión en otros, entre el cual podés incluir a todos ellos que van al escudo de América, que se pelean por ver quién es más arrastrado. Están muy decididos a hacer la ultraderecha, ¿no? Sí. Y después tenés algunos gobiernos que son progresistas o de izquierda o de centro izquierda, no importa, calificarlos como quieras en el gradiente, pero tenés el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Petro, el gobierno de Lula. El gobierno de Yamandu Orsi, ¿sí? Dos de esos gobiernos, Petro y Lula, tienen elecciones este año, en el caso de Colombia dentro de 2 meses, en el caso de Lula contra la ultraderecha, ¿no? Con la presión de los Estados Unidos que está diciéndole que quiere declarar al PSC y a todos esos organizaciones terroristas para hacer operaciones militares adentro, con Lula diciéndole al presidente de Sudáfrica, o nos armamos, nos invaden. La pregunta que te hago, Leandro, es ¿cómo parás esta ofensiva de Trump? Claro. ¿Haciéndote el bobo? ¿Haciéndote el sota? No. Yo no quiero defender la posición que con más conoces mi posición con respecto a la política exterior uruguaya. Digo que trato de entender la declaración como algo... A ver, perdón, y no molesto más con esto. Quiero tratar de entender la declaración del presidente Orsi, ¿sí? Sin empezar a pensar que el presidente Orsi tiene una posición con respecto a Trump que creo que no tiene. Yo creo que él es un opositor de eso. Entonces, no voy a entender esto como... Yo no creo que tenga afinidad. Lo que tiene es una lectura del momento internacional sí. Que para mi gusto no es buena. Una cosa es que usted es a favor de Trump, no creo eso. Otra cosa es que vos pongas tantos reparos en hacer algunas declaraciones para no irritar, ¿no? Pensando que con eso vos más o menos la podés ir llevando. Y el tema que hay el drama que hay en el mundo, ¿cómo parás a Trump? Porque si no lo paraste en Venezuela, entonces si lo vas a poder parar en Cuba. Parece que no. Estás parando Parece que no, que Trump va a asumir algunos compromisos ahí. ¿Asumir compromisos con qué? Con el gobierno cubano. ¿Cuál es el compromiso que asume Trump? No sé. Él dijo que están negociando y Díaz-Canel dice que están negociando. ¿Pero cuántas veces hubo negociación entre Cuba y Estados Unidos en los últimos 50 años? Sobre todo con Obama. Con Obama, con otros gobiernos. ¿Pero qué es lo que estás queriendo decir? Que la han dejado muy sola a Cuba. Eso. Bueno, una cosa que la han dejado sola es indudable. Cuando vos te obliga a hacer... 3 meses, 4 meses que no reciben ni una gota de petróleo, es obvio, están negociando Estados Unidos y Cuba, obviamente Cuba no está negociando una posición de fuerza, sino una posición de que no tiene petróleo. Bueno, eso es lo que me preocupa, que esté negociando esa posición, pero no culpa de Cuba, porque la dejaron sola. Bueno, relativamente en esa posición también está negociando intentaron hacer una incursión militar, que es obvio que la intentaron hacer cubanos con complicidad de los Estados Unidos, y cayeron todos, fueron detenidos todos y están hablando, como comentó la conferencia de prensa que estás comentando, la de Díaz-Canel, y dijo, bueno, dijeron quiénes fueron sus reclutadores, cuál es su financiamiento y dónde se entrenaban. De hecho, el FBI
dijo, bueno, pará, yo voy a colaborar en esta investigación. Porque también los deja para... Yo no estoy diciendo con esto que está negociando en una situación que no está negociando. Digo que no lo compares con la situación venezolana, tiene nada que ver, por ahora. ¿Cómo lo parás a Trump? No sé, está Irán en eso. A Trump no, a los Estados Unidos. Trump es un tipo que tendrán que parar dentro de Estados Unidos porque es el 36% de la población de Estados Unidos el que apoya a Trump. El resto está en contra. Hoy. Ahora, es el ejército más poderoso del mundo, tiene una superpotencia con poder de expansión global, con poder proyección global, económica y militar. Entonces, en América Latina necesitarías a todos los países, o una buena parte de los países, plantados así como para plantar cara. Y lo que tenés es 15 o 10, 12 gobiernos dispuestos a arrastrarse. Sí, además tenés situaciones muy complejas, ¿no? Como la de México. Está muy, más allá de las intenciones de la presidenta. Que ha sido muy valiente. Le dijo, no voy a permitir que haga despliegues militares dentro de Estados Unidos. ¿Dónde estuvo Lula hace poco? ¿Estuvo en Sudáfrica? ¿Dónde fue que estuvo? No, en Brasil. Con el presidente de Sudáfrica. Dijo, tenemos que unirnos para que no nos invadan, dijo. No solo hizo eso Lula. El día viernes le revocó la visa al enviado de Trump que quiso ir a reunirse con Bolsonaro, que está preso. Y dijo que solo le iba a dar la visa cuando le den la visa a su ministro de Salud Pública, que no lo deja entrar a Estados Unidos. O sea, se plantó. O sea, Lula también se está plantando. El problema es una situación muy compleja, ¿no? Hay elecciones en Brasil también, en octubre. Sí. Y hay elecciones en medio término en Estados Unidos en noviembre. Falta tanto para noviembre. Falta mucho. A esta velocidad de los acontecimientos, con un tipo que es capaz de... Bueno, la amenaza esa que ponen en el tweet, en la red social que usa él, que es de él, esa, ¿no? Trust, no sé cómo se llama, donde dice, hace 47 años que los iraníes vienen haciendo cualquier cosa, matando gente. ¿Sí? Dice Trump, 47 años porque la revolución de los ayatolás fue en el 79. Pero como yo soy el presidente 47, dice él, me voy a dedicar a matar iraníes. Eso dice él. Yo mato iraníes. I'm killing them, dice. Está mal de la cabeza ese tipo. Y él dice, uno no sabe si lo... vean la tele porque van a ver cómo mato iraníes. Y está amenazando con usar armas nucleares. Eso es lo que está haciendo Trump todos los días. Los iraníes le dicen, no te voy a abrir el estrecho de Hormuz. Él no puede abrir el estrecho de Hormuz. El petróleo se dispara, intentó bajarlo con declaraciones, pero volvió a subir porque el estrecho de Hormuz está cerrado y el tipo está amenazando con armas nucleares. Sí, pero él dijo que cuando bajó un poquito fue porque dijo que había terminado la guerra, que estaba liquidado de Irán. Porque liberaron reservas de petróleo que tiene la OTAN. Pero no pudo bajarlo más que un día, después volvió a subir, rebotó, porque el estrecho de Hormuz está efectivamente cerrado. Y porque los franceses, por ejemplo, esto es bien interesante. Francia, que no estaba en esta guerra, habló Macron y metió a Francia en la guerra y mandó a su portaaviones nuclear, el Charles de Gaulle y el grupo Rafael, ¿no? Llegó hasta allá y dijo, no, es imposible abrir el estrecho de Hormuz, así que me vuelvo. O sea que el meme que anda por ahí dice que Francia, nuevamente, no estaba en la guerra. Se quiso meter y ya se rindió. Y todo en un día, ¿no? Es extraordinario. Pero lo cierto es que no pueden abrir el estrecho. E Irán solo deja pasar al petróleo que va a China. ¿Qué te parece? Estados Unidos no puede soportar esta situación durante mucho tiempo porque... Cuando el petróleo llega a 110, 120, ¿cuánto tiempo? Ya se refleja en las gasolinas, en los costos, se va a reflejar acá. Ese 2.2% que teníamos de aumento de salario real, quiero ver a fin de año, cómo está, cuando empiecen a subir los precios. Sí, te cambio de tema. Bueno. Vamos al tema de las empresas públicas y el planteo del Pacha Sánchez y de Orsi. Creo que acá hay dos cosas que hay que ver. Primero está el plebiscito del 92, pero después está la intención de asociar a CAP con privados del 2003, con el gobierno de Valle.
Y las experiencias que hay de participación de capital privado, digamos así, son los molinos de viento, uno de los molinos de viento, que es una subsidiaria de UTE, ¿no? Como subsidiaria de ANCAP, Eduxa, que es capital de ANCAP, o ALUR, que no sé qué pasará, que tenía capital 90% ANCAP y 10% de PDVSA. No sé qué habrá pasado con eso. ¿No? Pero no hay intervención en el capital accionario original de las empresas. ¿No? Entonces hay que ver qué es lo que se plantea. Si se plantea una asociación para una empresa pública no estatal, por ejemplo, una empresa pública de derecho privado, ¿no? Como suele haber en algunos casos, incluso en algún call center de alguna empresa pública. Pero después es un planteo complicado. Sin mucha aclaración, todavía no se sabe bien qué es, ¿no? Yo no sé ni qué decir, soy con esto, Pop. El otro día dije algunas cosas y me recibí mensajes, ¿viste? Un montón de mensajes de gente diciendo, tenés razón, ¿verdad? Pero otro dice, che, ¿para qué? Pero si no hay nada escrito, esperá un poco, me decís, ¿no? Porque claro, mis primeros cuestionamientos es, yo no entiendo esto. No entiendo cómo funciona, cómo es el funcionamiento orgánico del gobierno. Porque si vos me decís, viene Fernando Pereira, Frente Amplio, y dice, estamos estudiando esta propuesta, o el Congreso, incluso senadores, sectores políticos dicen eso, lo entiendo. Si el presidente dice, estoy estudiando esta propuesta, hasta el ministro de Economía, para que el secretario general de la presidencia haga esta propuesta y después el presidente diga, me encanta. Sí, lo estuve hablando con él. Pero yo no entiendo nada. ¿La propuesta es del presidente o de Pacha? Si es de Pacha, yo no entiendo. No se me ocurre. Yo no entiendo cómo funciona el organigrama. No, pero más hay una cosa. Entonces no sé si tengo que discutirla o no. Pero Leandro, vos podés discutir la concepción salvando la parte... No quiero caer en formalismo, quiero saber, esto es una propuesta que hay que discutir porque seriamente va a llegar de alguna manera al Parlamento. Va a llegar, sí, pero yo lo que te digo... ¿Por dónde? ¿Es una propuesta del MPP? Pero además lo que resulta extraño también es que la largues a la prensa, sin que la discuta el Consejo de Ministros, sin que la discuta... Sin que sepa el presidente. Claro, entonces... Yo qué sé, no sé, yo no entiendo nada. De todas maneras, ¿cuál es la propuesta? Si es abrir el paquete accionario, es una privatización. Porque es vender acciones de la empresa pública a privado. Claro. Dice la ministra Cardona, me encanta. O me encanta no, estaba totalmente de acuerdo. Porque la gente va a poder participar de la ganancia. ¿Qué ganancia? Pero más el argumento, ¿la empresa pública tiene fin de lucro? No, pero hay un argumento que manejó Pacha, que no es cierto, que Pacha dice, así rentas generales no tienen que volcar ¿a dónde? Plata a las empresas públicas para capitalizar. ¿Cuándo volcó? ¿A qué empresa? ¿Antel? ¿No al revés? Al revés es. UTE, creo que ahora... bueno, no sé. Ahora, si lo que dice es, como decía Pepe, porque por otra parte la propuesta yo la conozco, pero la de Pepe, tiene 20 años. Pero las últimas que hizo Pepe, que fue decir, bueno, ¿cómo hacemos para que todo ese ahorro de los uruguayos que están en el exterior venga? Tendríamos que encontrar empresas públicas o proyectos públicos. Bueno, eso es una cosa. Pero puedes hacer asociaciones que vayan al margen de las empresas, ¿viste? O bueno, no sé, o emprendimiento. Esto que es, pero no sé si, como no sé a qué nos estamos refiriendo, si es el capital accionario, esto justo estaba hablando con Sergio Somalú, si es el capital accionario de las empresas públicas puestos en la bolsa de valores, y ojo, porque además, ¿cómo controlas quién compra eso? ¿Va a ser Popi que va a comprar una acción? No, acuérdate que en los molinos de viento de usted había un límite de tenencia. Y de valor que comprabas, ¿no? Y compraban pequeños ahorristas, hasta $1.000, yo qué sé, ¿no? Yo el temor que tengo es, porque, no sé... Hay molinos, hay producción privada de energía. Siempre. Y hay, de hecho, UTE hizo una regulación en el periodo pasado para que los grandes consumidores pudieran comprar en el mercado spot a privados. Y eso no es a un ahorrista. Ni a un pequeño ahorrista. Eso son brutas empresas. Utilizando las redes de UTE. Sí, pero son brutas empresas, no es un ahorrista. ¿De qué me estás hablando? Yo estaba hablando de los molinos cuando largaron aquella...
Está, pero después son 400, me decía hoy Sergio Mansumaruga, son 400 millones de dólares que se pierde UTE por este tipo de... Sí, fue una decisión del gobierno de la calle Pou, ¿no? Bueno, yo quiero, no sé de qué va la propuesta. Sé que están algunos sindicatos, ya pusieron el grito en el cielo, AEU, SUTEL, pero no sé cómo se va a discutir la propuesta. Yo, el temor que tengo es que... Yo quería hablar con la senadora Betiana Díaz porque ella hizo declaraciones en la prensa diciendo que el gobierno tenía decidido impulsar esto. Yo no sabía que el gobierno tenía impulsado esto. Lamentablemente no pude contar con la senadora, pero ya voy a hablar con ella. Pero después de largada la información se empieza a acomodar todo, ¿no? Empiezas a tejer para que... Después largaste, Sí. ¿no? Después hay que encontrar la justificación y rodear el planteo, que es lo que está haciendo el gobierno y el MVP, rodear el planteo, ¿no? Es así. ¿Pero rodearlo de quién? De argumentaciones, de que está decidido que esto viene planteado. O cuando decís el gobierno, ¿a qué te referís? A Orsi. Orsi y los senadores, o sea, el MVP. Claro. Pero yo hablé con Gustavo González el otro día, de senador también, de Patria Radical, y el Bagué estaba en contra. Lo vi. Y hablo con el PIT-CNT y más bien están en contra. Sé que hay senadores como Javier García y senadores del Partido Nacional que están a favor, pero no sé exactamente quién está a favor. ¿Para qué está a favor solo el Partido Nacional y el Partido Colorado? No sé, yo creo que, acordate que los impulsores de las privatizaciones fue el Partido Nacional, ¿no? Y después la asociación fue el Partido Colorado, en el gobierno de Valle. Después otra cosa que te quería plantear es cabrón, el tema del trabajo en Paysandú, por ejemplo. ¿Viste? ¿En la frontera? No, pero además, ahora el frigorífico Casablanca dejó de... Una cosa que quería preguntar después, hay que averiguar. Y ANBEP, 5 meses de paro. La unidad corporaria, 125 despidos que están en suspenso hasta abril, creo, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa que plantea un tipo de la Cámara Frigorífica, que yo no sé qué ha sido. Dice que no hay trabajo en los frigoríficos porque falta materia prima. ¿Cómo que falta materia prima? Porque están exportando ganado en pie, no entiendo por qué. ¿Mm? Que tampoco me parece que son grandes cantidades. ¿Cuánto exportan más o menos? 30 a 40 mil por mes. Pues van en barcos, tampoco son. Pero hay un problema con el trabajo, yo creo que hay un problema con el trabajo. Hasta la ley está impulsando al ministerio ahora, ¿no? Va a entrar esta semana, me dijo Federico Araya, el viernes en Legítima Mañana. Esta semana estaría entrando, capaz que no sé esta, es la otra, pero me dijo que iba a ser esta semana la ley de promoción del empleo. Tiene muy buenas ideas esa ley. Por lo pronto, sé que están pensando en un subsidio del 80% del salario para las empresas que le den trabajo a personas privadas de libertad que salen en situación de calles. Entonces el Ministerio, el Estado se haría cargo del 80% de su salario durante un año o 18 meses y el empresario o la empresa de solo el 20%. Eso debería tener un efecto importante, ¿verdad? ¿Vos qué pensás? Hubo, sí, cuando el gobierno anterior del FA hubo ya un planteo parecido. Pero ahora estaría haciéndose. No, pero se ejecutó, creo. Que era ese era empleo juvenil. No, yo te hablo de privados de libertad. Ah, no, eso no. No, es para ver, eso debería afectar también la situación de calle, la gente que está sin laburo, Bueno, nada, no nos quedamos sin tiempo, porque quería sí decirte que se votó finalmente. La ley de antilavado. Sí, desandando un poco lo de la LUC. Sí, se bajó a 35, ¿no? $35.000, entre 30 y $35.000 por ahí. Sí. Igual se enojaron los blancos. Porque es un camión de novillo eso. Digo, Da Silva, ¿no? Y Botana dijo que estaban favoreciendo el lavado los senadores, los legisladores del Frente Amplio. Pues los bancos eran oscuros. Porque mandás la plata a ese mundo secreto de los bancos. Increíble, ¿no?
Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Gracias, Popi, también. Soy Leandro Grille, esto fue Legítima Defensa Segunda Dosis. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sacate el antifaz, te quiero conocer. Usando por el porco, buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos, mostrate como